Hola a todos, en este video quiero hablarles acerca de un tema que lamentablemente me afecta desde inicios de 2024 de forma más grave en mi vida, que son los metales pesados tóxicos. Anthony William, el médico medium, conocido en inglés como medical medium, autor bestseller del New York Times y a nivel mundial de múltiples libros, es apoyado por muchas personas famosas, incluyendo Liv Tyler, la actriz de Arwen en El Señor de los Anillos, incluyendo Dwayne Johnson, The Rock, que apareció recientemente en la película de Moana, Adam Sandler, que apareció en múltiples películas, creo que apareció también inclusive en la serie que fue muy famosa de Friends en Estados Unidos, Gwyneth Paltrow, ex esposa de Chris Martin, y que hace de Miss Spot en las películas de Avengers, entre otras películas en las que ha participado. Robert De Niro, su esposa, entre muchas otras personas famosas, Naomi Campbell, médicos que lo han apoyado, etcétera. ¿Por qué gente de todo el planeta Tierra consulta a Anthony William? Mucha gente famosa, políticos, presidentes de países, obviamente lo consultan, pero obviamente le piden que firme condicionalidad y que no le digan a nadie que lo consultaron, por supuesto. Porque Anthony William tiene un contacto con el espíritu de la compasión, que es el espíritu que está sobre todo espíritu, excepto Dios, que es amor. La compasión la define el espíritu de la compasión como la comprensión del sufrimiento. Y es una cuestión que le permite a Anthony William saber el estado de salud de cualquier persona que lo rodea, con una información que es imposible de obtener de ninguna fuente científica, médica o de ninguna otra fuente espiritual, espiritista de ningún tipo, y qué tendrían que hacer para sanarse las personas, dándole a Anthony William una información médica avanzada, mayor que cualquier tipo de información que existe hoy en el planeta, de cualquier otro tipo de fuente, sea científica o no científica. Y pues toda la gente que se ha sanado con la información de Anthony William explica los millones de seguidores que tiene en Instagram y 8 libros bestsellers a nivel mundial traducidos a múltiples idiomas, dos de ellos inclusive editados en una nueva edición. Entonces, expandida y actualizada. Entonces, en este video les quiero hablar de la verdadera causa de las enfermedades mentales, que son los metales pesados tóxicos. Anthony William define, con información del espíritu de la compasión, los metales pesados tóxicos no por su definición química de su peso, su masa molecular, sino por el efecto pesado tóxico que tienen sobre el cerebro independientemente del peso químico que tengan. ¿Cuáles? Mercurio y aluminio son los dos primeros, los más importantes, los más tóxicos, dos de los más dañinos más comunes. Mercurio, aluminio, cobre, que de hecho es un metal que el cuerpo necesita, pero que al final de cuentas en exceso es tóxico. Mercurio, aluminio, cobre, plomo, obviamente. Algunas personas mayores recordarán que en algún momento se habló de la toxicidad del plomo, inclusive se prohibieron los figurines de plomo, ¿no? Porque son tóxicos. Que los niños estén tocando figuras de plomo es tóxico y se envenenan. Inclusive antes creo que las pastas de dientes tenían una cobertura de plomo internamente. Antes las tuberías se las rellenaban de plomo y obviamente muchos edificios, muchas casas todavía tienen tuberías de plomo. Y para saber, ¿verdad? Imposible. Plomo, níquel, arsénico, cadmio, boro son algunos de los metales pesados tóxicos que generan problemas neurológicos. Lamentablemente el cerebro funciona como un electroimán. Todo esto es información del médico medium en su libro Medical Medium Brain Saver, que está traducido al español y disponible por Arcano Books, Médico Medium Cuidar tu Cerebro. Y estos metales pesados tóxicos llegan fácilmente al cerebro al momento de que ingresan al cuerpo, porque lamentablemente el cerebro funciona como un electroimán. Entonces, como el cerebro se alimenta de glucosa, pero también de sales minerales naturales, obviamente no sal de mesa, sales minerales naturales como las que están en las hojas verdes, como la espinaca, las lechugas, las verdolagas, las acelgas, la arúgula, cuando se encuentran en estado crudo, porque una vez que en realidad ellas se cuecen, pierden sus propiedades, muchas de sus propiedades.
Pero cuando están crudas en ensaladas, llegan al cerebro y alimentan al cerebro y son cruciales para el cerebro estar comiendo hojas verdes, como estas y otras. Inclusive también perejil, cilantro, etcétera. Crudo. Bueno, el punto es que lamentablemente este efecto electroimán, que no estaba diseñado para vivir en un mundo en el que estuviéramos expuestos a metales pesados tóxicos, especialmente al grado en el que estamos expuestos y hemos estado expuestos, lamentablemente funciona para atraer estos minerales traza, y este efecto electroimán también, una vez que llegan los metales pesados tóxicos como el mercurio y el aluminio al torrente sanguíneo, son atraídos al cerebro y entonces terminan habiendo depósitos de metales pesados tóxicos en el cerebro. Entonces es una cuestión bastante trágica, bastante lamentable. Anthony William, en su primer libro, Medical Medium Revised and Expanded Edition, que creo que está publicado en español como Médico Medium, edición ampliada y actualizada, también todos los 8 libros de la serie publicados por Arcano Books, explica que detrás del mercurio específicamente, que posiblemente es el metal más insidioso, más tóxico de todos, literalmente hay un demonio, hay toda una industria de oscuridad desde hace milenios. Inclusive hasta el mismo Egipto había faraones que les daban a beber elixires de mercurio, porque supuestamente era como algo que te iba a sanar y algo que te iba a hacer tener larga vida, etcétera. Entonces el mercurio lamentablemente ha estado presente en la humanidad desde hace siglos e inclusive milenios, ¿no? Desde que el ser humano lo minó y lo extrajo de la tierra y lo empezó a utilizar y se empezó a exponer a él. Y lamentablemente el mercurio genera enfermedades mentales. De hecho, el mercurio es la causa 100% del Alzheimer y de la demencia. Y Anthony explica en su libro, Médico Medium, edición ampliada y actualizada, que esto no se va a descubrir ni siquiera dentro de 90 años. Ni siquiera dentro de 90 años la ciencia y la medicina van a aceptar que el mercurio es la causa 100% del Alzheimer y de la demencia. Eso no va a pasar porque obviamente entonces la gente diría, pues, ¿cómo llegó el mercurio a mi mamá que tiene Alzheimer, a mi tía que tiene demencia? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó a mi hermano, a mi hermana, a mi primo, prima? O sea, ¿cómo llegó a mis seres queridos? ¿Cómo llegó a mí? Ah, bueno, en primer lugar, lo heredamos de nuestros padres a través del óvulo y el esperma. Y la gente dice, ay, ¿cuánto puede haber de mercurio y de metales pesados tóxicos en un óvulo y un esperma? Pues mucho, porque mucha gente es, ay, no, pues es que es genético. Sí, es que en mi familia hay enfermedades mentales, es genético, lo tenemos en los genes. Eso es una mentira cochina, es una mentira cochina. No heredamos las enfermedades neurológicas a través de los genes. El sistema y la industria generaron la teoría de que las enfermedades mentales son genéticas. Ah, ese como tu familia ha habido personas que tienen enfermedades mentales como Alzheimer, como demencia, como retraso mental, como Parkinson. Ah, pues es que tu familia tiene malos genes y entonces por eso tú tienes una enfermedad mental, porque lo heredaste. No, lo que se hereda a través del óvulo y el esperma de los progenitores son los metales pesados tóxicos. Y es suficiente la cantidad que hay en un pequeño espermatozoide y un pequeño óvulo como para joderte el resto de la vida, ¿no? De entrada, desde el inicio, ¿no? ¿Y por qué tus papás tenían metales pesados tóxicos como el mercurio? Ah, pues porque lo heredaron de sus padres y lo heredaron de sus padres y de sus padres y abuelos y abuelas y madres y tíos, o sea, desde la línea directa hacia arriba, ¿no? Bisabuelos y bisabuelas, tatarabuelos y tatarabuelos y así sucesivamente. Y realmente, prácticamente, Anthony William explica que está asegurado que alguno de tus antepasados de línea directa, o sea, a nivel de bisabuelos, tatarabuelos, tomaron bebidas de mercurio, tomaron elixires de mercurio. Es prácticamente asegurado porque en el pasado, en varios lugares, Estados Unidos, Europa, en todo el planeta Tierra se tomaba mercurio. Inclusive, Anthony William explica que en Estados Unidos llegó el punto en el que la medicina alópata estaba en quiebra, porque la gente mandaba a sus familiares al doctor. Entonces iba un jefe de familia, un padre de familia al médico, le daba una bebida de mercurio,
se la tomaba, enloquecía. Tenían arranques de ira, comportamientos erráticos, enloquecía completamente. Entonces la gente empezó a asociar, mandé a la persona al médico, le dieron algo y enloqueció. Y la gente dejó ir al médico alópata y fue cuando la homeopatía entró en auge. Hasta que la alopatía, la medicina oficial, tuvo que dejar de dar mercurio y tuvo que poner anuncios, ya no damos mercurio. Entonces la gente regresó a la medicina alópata. O sea, es una cosa muy grave. Inclusive Anthony William menciona que pues muy probablemente la depresión del presidente Abraham Lincoln de Estados Unidos, que abolió la esclavitud, fue exacerbada porque le dieron pastillas de mercurio supuestamente para tratar su depresión. Porque la depresión y la ansiedad pueden estar causadas exclusivamente por metales pesados tóxicos y en la mayoría de los casos juegan un rol. Se puede combinar entre cuestiones emocionales y metales, pero puede ser causado exclusivamente porque tienes metales pesados tóxicos, depresión y ansiedad, que todo el mundo padece depresión y ansiedad en algún momento. Entonces es una cosa muy grave realmente. Y también es los metales pesados tóxicos los causantes del trastorno obsesivo compulsivo TOC que yo padezco. Anthony explica en Médico Medium Cuidar tu Cerebro que el TOC puede ser causado por un trauma emocional que genera una callosidad en el cerebro, pero eso después de 2 años y medio se repara. El problema aquí es que cuando hay una causa subyacente de dos depósitos metales pesados tóxicos, una situación traumática que hace que se fusionen por el calor del cerebro, se expandan, daña una parte más grande de las neuronas y del cerebro, y entonces viene un pensamiento que es eléctrico, choca contra la barrera metálica, rebota, viene otro pensamiento, choca, explota, y el circuito se repite, 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 se repite. Y obviamente la pleiotropía, la variabilidad de los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, depende evidentemente de cuáles son las zonas del cerebro afectadas. Entonces es como en la película Mejor Imposible con Jack Nicholson, que tiene trastorno obsesivo compulsivo, pues él tiene un trastorno obsesivo compulsivo que se manifiesta entre otras cosas porque tiene una necesidad de limpiar compulsivamente, una aversión a cualquier tipo de suciedad, de bacterias y todo, se está lavando con agua hirviendo las manos todo el tiempo y solo utiliza el jabón una vez y lo tira a la basura, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eso es una cuestión que ejemplifica el trastorno obsesivo compulsivo, pero hay todo tipo de TOC, todo tipo de TOC, hay todo tipo de TOC. Lamentablemente, en mi caso, a inicios de 2024, a raíz de que estuve asociado con una persona narcisista y abusiva en su cuerpo etérico en mi espacio que no me quiso dejar, cuando le dije que no me quería volver sadomasoquista, se quedó en mi espacio más de un año sin mi permiso y sin mi autorización. La gente cree que porque tiene dinero, porque es atractiva, porque es famosa, puede hacer lo que se le venga en gana. Pero ya no justicia divina, hay una justicia divina. Y el Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Jesucristo va a hacer justicia. No porque yo lo diga, sino porque Él lo dice. Y que me queme vivo, vengan a matarme, vengan a asesinarme, a violarme, a torturarme, maten a toda mi familia, a todos mis seres queridos, envenénenlos, odien a todo el mundo, destruyan la Ciudad de México, manden bombas atómicas, que los reptilianos y los extraterrestres oscuros y la inteligencia artificial del futuro vengan y me maten en todas mis vidas pasadas y futuros y me torturen. Aquí estoy, de la mano de Dios, de la mano de Jesucristo, de la mano de Padre, Madre, Dios, de la mano de los Elohim, de la mano de la fuente original de todo lo que es. Vaya, no me han cortado el internet, no me han bajado la luz, como luego me hacen. No me robaron mi caja de internet ayer los vecinos, ¿no? O sea, aquí sigo. Estoy en las manos de Dios. Se va a hacer su voluntad, y no la mía, ni la de ustedes, ni la de nadie más, porque hay un dueño en este juego y es Dios. Bueno, entonces, estos metales pesados tóxicos pues llegan de esa forma a nuestro cuerpo. Entonces, una de las formas que llegan es a través del proyecto Chemtrails,
que tiene existiendo desde la década de los 60. Debido a la revolución industrial, el ser humano pues, ha generado cantidades grandísimas de residuos químicos tóxicos de todo tipo que ya no era posible almacenar en ningún lado, ya cabían, ya no era posible seguir echando a ríos, al océano, a bosques, porque iban a destruir con la naturaleza en su totalidad. Entonces alguien tuvo la idea de vamos a echarlos en avionetas y en aviones y vamos a rociarlos sobre la población, sobre cada bosque, sobre cada parque, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad, sobre cada océano del planeta Tierra. Y eso ocurre desde la década de los 60 y entre muchas otras toxinas, insecticidas que tienen metales pesados tóxicos, pesticidas, herbicidas y demás residuos de todo tipo, también hay metales pesados tóxicos. Entonces simplemente cada vez que respiramos aire estamos introduciendo en nuestro cuerpo metales pesados tóxicos. Entonces todos tenemos metales pesados tóxicos. Y usualmente es cuando uno se hace más grande que desarrolla esas enfermedades mentales, ¿no? Como el Alzheimer y la demencia que se asocia con una edad avanzada. ¿Por qué? Porque se van acumulando a lo largo de la vida más y más y más y más metales hasta que finalmente el daño es suficiente como para generar una enfermedad mental. Sin embargo, aquí el gran problema de todo esto es que el gran problema de todo esto es que los metales pesados tóxicos, como digo, se van acumulando poco a poco en el cerebro, pero hay momentos en los cuales de entrada ya pueden ser demasiados, como los niños autistas. ¿Por qué un niño tiene autismo? Y hay miles de teorías y los psicólogos y los psiquiatras, no que es por esto, no que es genético, no que quién sabe qué, que quién sabe qué tanto. Metales pesados tóxicos en el cerebro es la verdadera causa del autismo. Es la verdadera causa del déficit de atención e hiperactividad. Y ¡ay! La gente se rasga las vestiduras. Esa información no es científica. El autismo no es causado por metales. Muy bien. Igual, los niños van a seguir teniendo autismo causado por metales pesados tóxicos. Y ya no vamos a estar aquí ni ustedes ni yo, personas que están escuchando esto en 2026, para cuando finalmente la ciencia y la medicina hayan descubierto y reconocido que el autismo es causado por metales pesados tóxicos. O sea, es como tantas y tantas cosas en la historia de la ciencia y de la medicina, ¿no? O sea, cuando Nicolás Copérnico y Galileo Galilei decían que la Tierra, pues en realidad no era el centro del universo, etcétera y tal, y pues vean cómo les fue, ¿no? Entonces no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, siempre que hay una nueva idea, especialmente una que no le conviene al sistema, es recibida con resistencia, ¿no? O sea, la gente la rechaza. Igual, de todas maneras, la gente va a seguir teniendo autismo, Alzheimer, demencia, Parkinson, depresión, ansiedad, trastorno compulsivo, trastorno bipolar, también causado por metales pesados tóxicos en el cerebro, esquizofrenia, psicosis y muchas otras enfermedades mentales que están causadas por metales pesados tóxicos en el cerebro como el mercurio y el aluminio. Entonces, ¿cómo más llegan? Si en la cocina has utilizado alguna vez utensilios de aluminio, ollas de aluminio, palas de aluminio, eso es un metal pesado tóxico. Si alguna vez en la cocina has utilizado papel aluminio, si lo has tocado con tus dedos, directamente con tu piel, papel aluminio, o peor, si el aluminio ha tocado los alimentos que después consumes, y peor aún, si calentaste los alimentos junto con el papel aluminio generó que se impregnaran tus alimentos de aluminio. Y claro, tú no viste ahí plateadito, tú no viste plateado en tu comida, pero es microscópico. Y tú dices, ay, ¿y eso qué puede hacer? Pues probablemente por una vez nada. Pero cuando es no una vez, sino muchas veces, no una semana, sino durante años, pues de grano en grano se llena la gallina el buche. Y obviamente llega el punto en el que simplemente el cerebro está atascado de metales pesados tóxicos y que siguen siendo depósitos pequeños. Pero de todas maneras, eso es suficiente para que en algún momento dos depósitos se fusionan, se hace más grande y entonces tienes una herida cerebral mental. Y la única forma de solucionar algo así es a través de ingerir diariamente el Medical Medium Heavy Metal Detox Smoothie, que tiene 5 ingredientes clave. El cilantro fresco,
Si el cilantro está seco o está cocinado, no sirve para extraer metales pesados tóxicos. Cilantro fresco, espirulina, extracto en polvo del jugo de la cebada, alga dulce del Atlántico y el que yo personalmente considero el más importante, aunque Anthony William dice que ninguno es más importante, que los 5 son igual de importantes, las wild blueberries, nombre científico Vaccinium angustifolium. Necesitas los 5 ingredientes y la receta es licuado con 2 plátanos, el jugo de una naranja y una taza de agua o de agua de coco al gusto. Todos los días te lo tienes que tomar. Y hay una versión avanzada del smoothie que lleva más ingredientes para que sea más potente y saques metales más rápidos. Pero Anthony explica en Médico Medium Cuidar tu Cerebro. Necesitas consumir el smoothie diario, a largo plazo, comprometerte a consumirlo diario, a largo plazo, para poder extraer todos los metales pesados tóxicos y después sanar la herida. Para eso las wild blueberries son cruciales. Para después sanar la herida cerebral que quedó del daño, porque literalmente hay un objeto que está ocupando un espacio como si tuvieras una bala adentro del cerebro. Es como si tuvieras una bala adentro del cerebro. Entonces, al final es una cuestión realmente grave, realmente terrible, porque nos tiene expuestos a todos, a todos, a todos, a todos. Y pues obviamente hay intereses oscuros. Patricia Cori, en su libro The New Syrian Revelations, no sé si está disponible en español, creo que no, se traduciría algo así como las nuevas revelaciones sirianas, explica que por encima del presidente de los Estados Unidos, en este caso el presidente Donald Trump, hay 9 niveles de poder. Así es como funciona el mundo. O sea, el hecho de que la gente no lo sabe. Teorías de la conspiración. ¡Ah! Pues la gente puede seguir creyendo lo que quiera y obviamente hay gente pagada para ir y despepitar, influencers, gente con millones de seguidores, que sí, y esa gente que habla de teorías de la conspiración, ¿qué? Etcétera. Sin embargo, se mueve, como dijo Galileo Galilei. Sin embargo, se mueve. Entonces, obviamente hay unos intereses oscuros. ¿Por qué el proyecto Chemtrails sigue existiendo? Porque el proyecto Chemtrails está por encima del presidente y presidenta de cualquier planeta, de cualquier país del planeta Tierra. Estados Unidos, Rusia, China, los 3 países más poderosos del mundo. El proyecto Chemtrails está por encima de ellos. Aunque quisieran, no pueden hacer absolutamente nada. Nada para tener el proyecto Chemtrails. Porque quienes están a cargo del proyecto Chemtrails están arriba de ellos. Anthony William explica en su podcast, el Medical Medium Podcast, disponible en Apple Podcasts, en Spotify, gratuitamente, explica que las torres de los aviones, de pronto hay gente que dice, oiga, supervisor, jefe, este avión no está registrado. Ah, ignóralo y no vuelvas a hacer ninguna pregunta o pierdes tu empleo. Entonces la gente es, ok, y simplemente los ignora. Y obviamente, lo que yo he observado, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, es que ya son más astutos y ya nada más de pronto observo un puntitititito en algunas noches hasta arriba, que apenas se ve un puntito y alcanzo a ver el haz blanco, grisáceo que suelta. Que son chemtrails, no es de la combustión de los aviones. O sea, porque como obviamente más gente está informada, Anthony William no es la única persona que habla de los chemtrails, hay una cantidad de videos, porque al final del día la gente los ha visto, están en todos lados. Anthony dice el 4 de julio en Estados Unidos, que es un festejo y que la gente está en las calles, en los parques, es un día cuando son vacaciones, cuando son días festivos y la gente está en las calles, más chemtrails se echan, más chemtrails se echan a propósito sobre la población, para envenenarnos mejor, para envenenarnos mejor. Entonces, es algo que está muy cañón. Entonces, obviamente, si la gente estuviera consciente, pues habría más gente que protestaría y todo, porque en realidad somos mucho más poderosos de lo que nos han querido hacer pensar. Somos los creadores de nuestra realidad. Como dice el libro de Urantia, tenemos una parte de Dios adentro de nosotros. Eso también se lo dijeron a Robert A. Monroe, que publicó una trilogía de libros y fundó el Instituto Monroe en Virginia, Estados Unidos. También le dijeron seres, que Dios puso una parte de sí mismo en cada ser humano. Entonces tenemos un potencial divino adentro de nosotros.
pero pues nos tienen como esclavos, nos tienen como hormiguitas, ¿no? Nos tienen como pendejos, ¿no? Obedeciendo las reglas, nos tienen como hámster así girando en una rueda, viviendo para trabajar, trabajando para vivir, peleándonos y matándonos entre nosotros. Y así estamos atorados, ¿no? Excepto que estamos en el tiempo de la cosecha del que hablaba la Biblia, ¿no? Dos mujeres que están juntas en el campo, una será llevada y otra tomada, y dos jornaleros que están trabajando, uno será tomando y otro será llevado, ¿no? Dicen los evangelios. Es el tiempo de la cosecha, es la separación entre las ovejas y las cabras. La gente lo sabe. Entonces es lo que algunas personas llaman la ascensión, es lo que el espíritu de la compasión llama la aceleración. Estamos moviéndonos de la tercera dimensión de conciencia, no en la definición física de altitud, longitud y profundidad. La tercera dimensión de conciencia, que es la dualidad, es decir, bueno, malo, justo, injusto, luz, oscuridad, y un conflicto constante. Todo es condicionado, nada es incondicional, el amor incondicional no existe en la tercera dimensión. Nos estamos moviendo a la quinta dimensión donde existe el amor incondicional, la cooperación, la armonía, el trabajo en equipo, el apoyo mutuo, etcétera, 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 todo lo que nosotros queremos, lo que la Biblia y Jesucristo mencionaban como el reino de Dios o el reino de los cielos. Y eso va a pasar, como la profecía del profeta Daniel, que la piedra se desprende del monte, se hace grande, 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 hasta que destruye la estatua, ¿no? Y se convierte en toda una montaña que lo cubre todo. Llegará el día en que pues, este planeta esté completamente bajo el reino de Dios, bajo el reino de los cielos. Esto no va a pasar hoy y no va a pasar este siglo. Entonces no va a pasar en nuestras vidas. Sin embargo, estamos en una transición muy acelerada, muy fuerte. Entonces, la realidad es que esa es la razón por la que yo tengo pensamientos negativos, obsesivos, compulsivos, incontrolables, involuntarios e insultantes desde inicios de 2024. Llevo 2 años y medio y no me puedo curar porque gracias a que me dio el TOC y tengo pensamientos insultantes de todo el mundo, y aunque toda la gente me jura y me perjura, ay, pero eso qué importa si al final de cuentas nadie podemos escuchar tus pensamientos negativos. Mientras ando hasta unas emputadas y se regresan al pasado a hacerme ataques psíquicos, a vengarse de mí y así cosas bien macabras, güey, así cosas bien oscuras, así bien tétricas, así de suicídate, tírate de un maldito edificio y mátate, pinche puto. Pero aquí sigo porque es la voluntad de Dios. Ni modo. Yo tampoco quisiera estar aquí, pero es la voluntad de Dios. Ni modo. Se va a hacer su voluntad. No la mía ni la de ustedes, la de Dios solamente. Entonces, todo el mundo regresa en tiempo simultáneo a vengarse de mí, a tratar de joderme de la manera que pueden, así tal vez de formas más sutiles, obviamente, porque pues como tengo todos los ojos del planeta Tierra sobre mí, eres un narcisista, egocéntrico, tienes complejo de Dios. Ajá, sí, ajá, lo que quieran. Pues cada quien está en su película, cada quien está en su historia. Yo simplemente estoy compartiendo un video. Si no les gusta, no lo vean. Si no les interesa escuchar lo que digo, no lo escuchen. Si creen que estoy loco, pues entonces crean que estoy loco. Hay libre albedrío. Hay libre albedrío. Entonces, pues yo comparto esto para hacer conscientes a las personas de la gravedad de este asunto. Entonces, jamás usar utensilios de aluminio, cacerolas de aluminio, utensilios de aluminio, palas, cucharas de aluminio en la cocina. Nunca. Jamás utilizar ni tocar papel aluminio en la cocina, mucho menos que entre en contacto con los alimentos, mucho menos alimentos calientes, mucho menos calentarnos junto a los alimentos. Lamentablemente, todo el pescado está contaminado con mercurio y metales pesados tóxicos porque el ser humano los ha echado al océano. La Organización Mundial de la Salud recomienda no consumir pescado más de 3 veces a la semana. Búsquenlo en internet. Por eso, por los metales pesados tóxicos. Entonces reduzcan su consumo de pescado, eviten consumir atún, simplemente eviten consumir atún. Es mejor, si quieren comer pescado, las sardinas que el atún, porque Anthony explica que es un pez más pequeño y por lo tanto acumula menos mercurio y menos metales pesados tóxicos. Igual tiene, pero menos que el atún. Entonces,
Si ustedes han comido atún en ensaladas o en diferentes platillos, porque pues obviamente uno puede hacer miles de platillos con atún, pues es muy fácil estar exponiéndose a metales pesados tóxicos. Evitar, por favor, aceite de pescado. No consuman aceite de pescado. Todo el aceite de pescado del planeta Tierra tiene mercurio, porque todo el pescado tiene mercurio. Y el mercurio y los metales pesados tóxicos fácilmente entran a la grasa, al aceite del mercurio y del aceite del pescado. Entonces, cuando se extrae el aceite de pescado, es un concentrado de mercurio. Y obviamente se hacen procesos para extraer el mercurio, para purificar el aceite de pescado. Anthony explica que eso resulta peor porque volatilizan el mercurio y se hace una versión homeopática que es mucho más fácil que de hecho llegue al cerebro. Entonces, por más que diga aceite de pescado refinado, ultra purificado, casi no tiene nada de mercurio o es una cosa absurdamente ínfima. No le hagan caso porque de poquito en poquito ese mercurio va llegando al cerebro. Este, ollas oxidadas, cazuelas oxidadas. Por favor, si tienen una cazuela que está oxidada, si tienen cucharas, tenedores que se están descarapelando, tírenlos a la basura y cómprense otros. Tírenselos a basura y cómprense otros. Si tienen ollas express, cómprense otros. No tallen metal contra metal. No utilicen estropajos de metal para tallar sus ollas metálicas, porque eso nada más descarapela los metales. Y peor, si ya se ve así que ya está todo costroso, imagínense si se ponen a hervir frijoles allí o lo que sea, y luego se comen eso, pues es un caldo de aluminio. Es un caldo de metales pesados tóxicos. E inclusive, aunque sea acero inoxidable, sigue siendo un metal que no tiene la toxicidad del aluminio o del mercurio, por supuesto, especialmente del aluminio, que a veces todavía es utilizado en la cocina, en utensilios, en ollas. Pero de todas maneras, o sea, ¿cómo se llama esto? Sartenes. Sartenes que ya que están descarapelados. Tírenlos a la basura y cómprense uno nuevo. O sea, quien pueda, ¿no? Quien no tiene, pues ni modo, ¿no? Pero son cosas que pueden hacer para evitar exposiciones extras. Es importante mencionar que también las vacunas tienen mercurio y aluminio. Y nuevamente, los científicos es antivacunas. Estás en el medioevo, quieres regresar al oscurantismo esotérico. Y sin embargo, las vacunas que nos ponen en todo el planeta de niños tienen mercurio y aluminio. Anthony William dice, hay muchísimas madres, tienen a sus bebés, les ponen sus vacunas, regresa el bebé y las madres notan en sus ojos algo diferente. El bebé está cambiado. El bebé está cambiado, el bebé ya no es el mismo. Ya no tiene la misma mirada, algo cambió. Entonces es algo sistemático, es algo insidioso. Anthony habla del demonio del mercurio que está detrás de eso, ¿no? Y pues yo sé que en mi caso fueron los demonios los que dieron la instrucción de envenenarme con metales pesados tóxicos, más lo que yo ya había heredado, ¿no? Por eso a mis 33 años yo desarrollé el TOC, ¿no? Además de que también tuve la brillante idea de seguir la dieta de la zona y consumir un chingo de latas de atún, que además están latas de aluminio y un chingo de atún, y tomar montones de aceite de pescado. Pero claro, no toda la gente que siguió la dieta de la zona 7 años y aunque comió mucho atún, se enfermó de trastorno compulsivo. No, pues es que yo ya tenía un historial de exposición de toda la vida, más las vacunas, más obviamente lo que heredé del óvulo y el esperma de mi madre y de mi padre. Mi tío falleció este año de Parkinson, el hermano de mi mamá. Mi tío abuelo, hermano de mi abuela materna, tuvo retraso mental leve desde que era niño. Mi bisabuela materna, la madre de mi abuela, desarrolló demencia senil. Todos causados por metales pesados tóxicos en el cerebro que pues heredamos de generación en generación. Y habría que investigar quién le habrá dado a beber a mi bisabuela mercurio o a sus padres y por eso se intoxicó la señora. Pero bueno, mi bisabuela, que en paz descanse, que yo no conocí, se enfermó cuando era una viejita. No sé qué edad tenía, pero creo que tenía más de 80 años. O sea, yo me enfermé a los 33 años, no jodan. Está muy cañón. Y obviamente me ha sido imposible conseguir un empleo. Además de que perdí el doctorado, porque ya tenía el artículo publicado,
que era el requisito principal. Solo tenía que escribir la tesis y titularme de un doctorado en ciencias, el cual había estado desde enero del 2015, llevaba 9 años. No pude titularme y en octubre de 2024, pues el posgrado, el doctorado en ciencias biomédicas de la UNAM, me dijo, estás dado de baja porque te pasaste de tiempos para titularte. Perdí el doctorado. Porque obviamente yo no podía presentarme al laboratorio con los sinodales, con los investigadores, mientras estaba insultando mentalmente a todo el mundo y toda la gente es telepática, aunque nadie lo diga, ¿no? Aunque toda mi familia, mis amigos, mis amigas, ay, pero no te preocupes, yo ni sé lo que piensas, no, no te apures, ay, no, yo no soy telepática, ¿no? Pero en cambio emputadísimas y unas venganzas, así un joder, tanto en el astral como en los sueños, como de todas las formas insidiosas, y bájate pinche puto, y sí, jódanselo, y es normal, pues obviamente si a una gente la empiezan a joder, si te empiezan a insultar, te enojas, te emputas y la gente se venga. Es normal, yo no los juzgo, no juzgo a nadie. Es comprensible, es natural, es normal, pero no es mi culpa, no es mi culpa, yo no estoy culpando a nadie. En este caso, en todo caso, pues es el sistema, es el mundo caído en el que vivimos, o sea, es la revolución de Lucifer, de la que habla el libro de Urantia, hace 203.000 años más o menos, ¿no? Que Lucifer inició una revolución y Satanás, el regente de este sistema de Satania en el que Urantia, el planeta Tierra, el número 606 de este sistema forma parte, también se alió, y lamentablemente el príncipe planetario Caligastia y su segundo al mando Daligastia se aliaron y muchos ángeles, de hecho una cantidad importante de los ángeles del planeta Tierra se aliaron a esta revolución, se puso el planeta en cuarentena y pues desde ese entonces este planeta ha sido un reverendo desmadre, ¿no? Esa es la verdadera razón, ¿no? Por la que estamos en un lugar de tanto caos y tanta destrucción, ¿no? Eh, Timothy Wiley, en conjunto con Georgia, un Watcher, Rebel Angel, un ángel rebelde tipo Watcher, escribieron la serie de Confesiones de un ángel rebelde. Creo que todavía no está traducido al español. En inglés, el primer libro de la serie se llama Confessions of a Rebel Angel. Me parece que fueron como 8 libros los que alcanzó a publicar Timothy Wiley en vida. Lamentablemente la serie no quedó concluida. Pero Georgia explica en ese libro su historia de cuando ella llegó al planeta Tierra hace 500.000 años con la misión del príncipe planetario Caligastia y Daligastia. Fundaron ellos la ciudad de Dalamatia, de la cual ya no quedan restos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está en los libros y todo está en sintonía con lo que habla el libro de Urantia, de Urantia Book, que fue publicado en Estados Unidos en la década de los 50, canalizado de seres angélicos que son parte de la administración del multiverso. Entonces yo les recomiendo mucho esta serie. Yo conocí a Timothy